Bien, ya, continuando con la exposición, vamos a referirnos un poco acerca de los formatos, ¿no? Que están involucrados en este tema, ¿no? Vamos a tener de esta manera formatos de campo y también algunos formatos de laboratorio. Para el primer caso, el trabajo de campo que se utiliza es, bueno, la cadena de custodia que aún le suelen llamar, o en todo caso, también conocida como la solicitud de ensayo. Y dentro del ya de laboratorio, ¿no? Corresponde a los informes, ¿no? Al informe de ensayos. La cadena de custodia es un documento que se llena en campo, en el cual va a consignar información relativa a la muestra de agua, siendo uno de estas informaciones el responsable de muestreo, ¿no? Para prevenir la falsificación y o alteración de los datos originales. Esta cadena de custodia es un elemento necesario e importante que acompaña o acompañará las muestras de aguas que se tomen. La información que debe consignar este documento son principalmente tres aspectos, ¿no? Los datos generales, información respecto a la muestra y información de la entrega de esta, ¿no? En datos generales tendremos la entidad o unidad solicitante, ¿no? Quién está a mérito de qué se está realizando esta toma. ¿Cuál es la ubicación o dirección física, ¿no? de la entidad? Así también consigna lo que es el contacto de la entidad, ¿no? Es decir, el correo, el teléfono, ¿no? De la persona que está representando, el motivo de la toma de muestra, ¿no? Si es vigilancia sanitaria, si es por una denuncia, una queja, ¿no? Siguiente es el responsable de muestreo, ¿no? Debe ir los datos, con nombres y apellidos completos con su firma. Respecto a la información de la muestra o muestras tomadas, considerará un código de campo, ¿no? Un código de la muestra de campo, pero que es temporal, habíamos dicho, ¿no? Ya que cuando ingresa al laboratorio asumirá un código de laboratorio. También deberá estar especificado la fecha y hora de muestreo, qué tipo de matriz se refiere, el punto de muestreo también, ¿no? Tiene que ser específico. ¿No? Habíamos dicho si es un grifo, ¿no? Grifo de qué parte es, ¿no? De una vivienda, ¿no? De un mercado, etcétera, ¿no? Y o si es dentro de vivienda, dentro de qué ambiente la vivienda, ¿no? Si es grifo de lavadero, lavadero de cocina, lavadero de patio, ¿no? Etcétera, ¿no? Ser específico en esta parte. También considerar lo que es el lugar, la dirección donde fue realizado el muestreo, debiendo especificar, ¿no? Y por último lo que es la localidad, ¿no? La localidad de este punto de muestreo, si es una organización, un sector, organización, asentamiento humano, en qué distrito se ubica y a qué provincia pertenece. También especificará lo que es cantidad de frascos, ¿no? Cuántos frascos son los que se han tomado y qué tipo es, ¿no? Puede ser frascos de vidrio, si fue en frascos de plástico. También deberá indicar o marcar el ensayo a efectuar, ¿no? Ese generalmente va en la parte posterior de la hoja, ¿no? Si es un ensayo o si es para un ensayo de tipo microbiológico o tal vez sea para un histológico o químico.
Los parámetros tomados en campo, ¿no? Muy importante también, debe estar consignado, ¿no? Complementario a esa toma de muestra, habíamos dicho de un comienzo, correspondiente a lo que es el nivel de cloro, el pH, la turbidez, etcétera, ¿no? Y por último, en esta cadena de custodia, ¿no? Esta hoja debe de especificar cuál es el modo de entrega y de transporte de la muestra, ¿no? En vez de si es en forma personal o si es a través, ¿no?, de otro medio. También debe consignar el responsable que hace la entrega de la muestra, ¿no? ¿No? Consignar los nombres completos con su firma respectiva. Y por supuesto la fecha y hora de entrega, ¿no? En el momento que fue entregado la muestra en el laboratorio. Acá unos modelos, ¿no?, de cadenas de custodia, ¿no? Generalmente se ordena en cuadrículas, ¿no? La primera parte ¿no?, en texto para ser completado, llenado, generalmente la información general, ¿no? Y ya dentro de lo que es el recuadro, dentro del recuadro está también los puntos que habíamos mencionado, ¿no? El punto de muestreo, el código de la muestra, la fecha, la hora, ¿no? Como estamos acá señalando, tipo de matriz, ¿no? Si es qué tipo de agua es, subterránea, superficial, agua de consumo humano, sería en el tipo de matriz, ¿no? Parámetros in situ es lo que se ha ido midiendo, ¿no? Ya sea pH, ya sea cloro. Y también consigna los análisis o los ensayos que va a corresponder, ¿no? ¿No? ¿Qué tipo de ensayo va a realizarse? Ya la parte final en la parte final ya va lo que es el nombre de la entrega, ¿no? La entrega del responsable que entrega las muestras, ¿no? ¿No? Generalmente este formato puede variar, ¿no? Dependiendo del uso que le va a dar en este caso la entidad, ¿no? El laboratorio que para sus fines, ¿no? Para un manejo más práctico, no puede variar este orden de esta tabla, de este cuadro. Acá un poquito acercando también otros modelos, ¿no? ¿No? Otros consignan en la parte superior lo que son los parámetros, ¿no?, de campo, y de allí viene lo que es la parte de la información general, ¿no? Son modelos diferentes, pero que pueden servir como base. Y con respecto a lo que es los documentos de laboratorio, bueno, el principal de ellos, todo ensayo de laboratorio va a llegar a consolidarse en un informe, ¿no? También considera algunos datos dentro de ese informe que vamos a verlo ya en la parte final, que es con lo que concluye, ¿no? Bueno, durante el muestreo también va acompañado de algunos aspectos sobre el control de la calidad que se debe llevar a cabo, ¿no?, paralelamente en este muestreo, ¿no? Y es importante hacer esto para que de alguna manera tengamos unos resultados ¿no?, bastante precisos, ¿no?, sin salirnos de lo que no pudiera reportarse, ya que a veces suele ocurrir algunos incidentes, ¿no?, en el transcurso de la visita, ¿no?, de la labor de campo, debiendo
mencionar lo siguiente, que el aseguramiento y el control de la calidad son parte esencial, ¿no?, en todo sistema de monitoreo. Este va a comprender programas de actividades, ya sean capacitación, calibración de equipos, registro de datos, ¿no?, los cuales van a garantizar la medición, ¿no?, que la medición cumple normas definidas y apropiadas de calidad y con un determinado nivel de confianza. O puede ser visto como una cadena de actividades diseñadas para obtener datos fiables y precisos. Las funciones de control de calidad influyen directamente en las actividades relacionadas con la medición en campo, la calibración de los equipos de campo, el registro de datos y asimismo la capacitación. Para garantizar el éxito del programa es necesario que cada componente del esquema de aseguramiento y control de calidad se implementen de la mejor manera adecuada, ¿no? Entonces, vamos a especificar un poco a qué se refiere o cómo lograr esto, ¿no? Cómo asegurarnos y tener una precisión, ¿no? Pero para ello debemos tener en cuenta lo siguiente. En el ítem A, aseguramos que los frascos de muestreo cumplan con los requisitos técnicos establecidos en el presente protocolo. Enviar toda la documentación, ya sean formato, cadena de custodias, etiquetas, oficios, ¿no?, etcétera, de las muestras, asegurando que los datos de campo no varíen en su descripción, ¿no? El ítem C menciona el personal de campo competente y capacitado para aplicar las metodologías estandarizadas y aprobadas, ¿no? Esto lo hemos venido diciendo, ¿no? Personas que tengan el conocimiento necesario, ¿no?, para seguir los protocolos, ¿no?, los protocolos de tomas de muestra. Mantener los registros de control de los equipos actualizados para asegurar el mantenimiento y calibración de los mismos, ¿no? Es importante que todo equipo, ya sean equipos de campo, ¿no?, equipos de laboratorio, deban recibir el mantenimiento respectivo y sobre todo su calibración, ¿no?, que muchas veces puede pasar por alto, ¿no? El equipo calibrado nos da una seguridad, ¿no?, de que primero el funcionamiento, ¿no?, la operatividad del mismo, y por consecuencia, ¿no?, nos dé una medición certera, ¿no? Para realizar el control de calidad aplicado en muestreo, ¿no?, se requerirá considerar blancos, ¿no?, duplicados adecuados, ¿no?, así como la determinación analítica, ¿no? Esto vamos a pasar a explicar. Por ejemplo, para el control de calidad en lo que se refiere a las muestras microbiológicas, ¿no?, para ensayos microbiológicos, se considerarán dos cosas: el primero, el blanco viajero, y segundo, el duplicado de muestreo. Para el blanco viajero, esto va a consistir en colocar agua destilada estéril en un frasco, ¿no?, de muestreo, a fin de realizar un análisis de recuento de bacterias heterótrofas, para determinar que el agua no contiene ningún microorganismo presente. El blanco viajero se va a colocar dentro de la misma caja térmica, ¿no?, o cooler donde se va a muestrear, ¿no?, con el resto de los frascos, ¿no?, que van a ser utilizados para la toma de muestra, ¿no? Entonces, acondicionamos un frasco que contenga agua destilada estéril, que va a ir dentro de la caja, ¿no?, acompañando a los frascos que vamos a utilizar para los muestreos que van a llevarse a cabo. Este se mantendrá cerrado durante todo el tiempo, para luego ser analizado conjuntamente, ¿no?, con las muestras que hayan sido tomadas, ¿no? O sea, tanto las muestras que se toman como este blanco viajero van a ser motivo de
de análisis, ¿no? Van a tener que ser analizados. Además, este blanco viajero permite comprobar una posible contaminación, ¿no? Por el transporte y por procedimientos de almacenamiento que se efectúan en campo, ¿no? Entonces, esta es la finalidad, ¿no? Que tiene el blanco viajero, ¿no? ¿No? De repente puede haber ocurrido, ¿no? En el transcurso, ¿no? Algún tipo de una posible contaminación, ¿no? Entonces, tener bien claro, ¿no? Si es que es por un motivo o simplemente, ¿no? Todo está marchando en orden, ¿no? Es para poder corroborar. El duplicado de muestreo. De cada 10 muestras se debe preparar una muestra duplicada de muestreo. O sea, ¿qué quiere decir, no? Cuando yo voy al campo, ¿no? Entonces en mi décima muestra, ¿no? ¿no? En mi M10, por decirlo así, que es mi código de campo que voy a poner en a la muestra cuando estoy tomando, en la número 10 es ahí donde se va a realizar un duplicado de muestra, o sea, una muestra más, mejor dicho, ¿no? ¿Qué consiste? Que dice en llenar 2 frascos con una misma muestra de agua extraída del mismo lugar y en el mismo tiempo, ¿no? O sea, la décima muestra correspondería a ser 2 veces, ¿no? 2 veces la toma de muestra, ¿no? De esta forma se verificará la variabilidad en los resultados debido al manipuleo, ¿no? Debido a la conservación o contaminación de las muestras corrientes, ¿no? Entonces, estas muestras duplicadas, ambas van a ser también analizadas, ¿no? Cuando ingresen al laboratorio. Y si hay control de calidad para las muestras que tienen por finalidad hacer ensayos microbiológicos, también lo tendrán aquellas muestras que van a servir para los ensayos parasitológico e hidrobiológico. En este caso es muy similar, ¿no? Van a utilizarse blancos viajeros, ¿no? Habíamos dicho que son frascos que contienen agua destilada filtrada, es en este caso, para parasitológicos, ¿no? Frascos de agua destilada filtrada, las cuales se colocan en la misma caja de muestreo con el resto de frascos y se mantendrá cerrado durante todo el tiempo de muestreo para luego ser analizado conjuntamente con las muestras reales. Esta agua destilada filtrada, ¿no? Tiene relación con la metodología que se realiza para los análisis o los ensayos parasitológicos, ¿no? Por eso utiliza no agua destilada estéril, sino agua destilada filtrada, ¿no? Que ha sido sometido a través de una filtración, ¿no? Ha sido filtrado. Y el ítem B también menciona sobre muestras duplicadas, ¿no? Que se colectan estas muestras duplicadas en un punto de muestreo donde se cree que hay presencia de contaminante, ¿no? A fin de verificar la precisión de la toma de muestra o análisis de laboratorio. Esta parte, cuando menciona donde se cree que hay presencia de contaminantes, es muy importante, ya que, como habíamos mencionado, poder encontrar parásitos dentro de un cuerpo de agua es bastante no imposible, pero sí no es frecuente, ¿no? Poder encontrar parásitos en agua, sobre todo en aguas de consumo humano, ¿no? Hay posibilidad de que ocurra, ¿no? Pero deberías estar estas aguas bajo ciertas condiciones, ¿no? Entonces, es por ello que se hace necesario también tener muestras duplicadas, ¿no? En donde se presume que podría, ¿no?, haber presencia de contaminante, ¿no? En este caso de parásitos. Bien. Y para las muestras de agua que van a ser sometidas
a análisis físico-químicos, ¿no? Estas, la toma de muestra, el control de calidad de la toma de muestras de este tipo de, para este tipo de ensayos, ¿no? Eh, Plantea el uso de tres, digamos, de tres controles, ¿no? Los blancos de campo, los blancos viajeros y las muestras duplicadas, ¿no? Acá agregamos uno, que es los blancos de campo, que no son otra cosa que envases de agua destilada o desionizada, ¿no? Los blancos de campo, que se llenan en la estación de muestreo. Luego se etiquetan, empaquetan y sellan, ¿no? Llevándose estas al laboratorio con las demás muestras, ¿no? Entonces, se usan los blancos de campo para investigar la contaminación en el laboratorio y durante la colecta y envío de muestras. El laboratorio requerirá por lo menos un blanco de campo, ¿no? Entonces, es necesario también, más que todo, hacer esto para tener aspectos de, digamos, alguna contaminación que pudiera darse, ¿no? Los blancos viajeros, igualmente, corresponden a envases de agua desionizada preparados en el laboratorio que envía los frascos de muestreo. Se mantienen en la misma hielera que las otras muestras en cada fase del proceso de colecta, ¿no? Manejo y envío. Si se encuentran contaminados, podría ser que la contaminación ocurriera durante el transporte de muestra o en el almacenaje en laboratorio. Se requiere por lo menos uno por cada envío de muestra, ¿no? Y el tercero, que viene a ser las muestras duplicadas, que ya habíamos explicado un poco, se usan para verificar la precisión de la colecta de campo, ¿no? O el análisis de laboratorio. Se colectan muestras duplicadas a la vez que la muestra de la calidad del agua, o a una cantidad de una en cada 10, ¿no? Es similar a lo que se hace en los parámetros parasitológicos, lo que sea más grande, ¿no? Estas se colectan donde sospecha que hay niveles altos de algún compuesto particular, ¿no? Entonces, aquí ya acompañan estas muestras, ¿no? A las originales, ¿no? Que se toman, a la muestra de agua que se toman en campo. Entonces, con esto se logra también un poco discernir y tener la seguridad, ¿no? De que el proceso de toma y el traslado, el transporte en campo ha sido el correcto, ¿no? Siempre y cuando salgan limpias, ¿no? Libres de contaminantes químicos. Bien, hemos culminado el temario 9. Estamos ya ingresando al último temario, que viene a ser los ensayos de laboratorio. Esta parte es que nos va a requerir un poco más de tiempo, ¿no? Vamos a tener un poco de atención para poder no confundirnos conforme vayamos dando la explicación. Pero antes de entrar propiamente a referirnos a qué son los ensayos de microbiológicos, qué es lo que involucra, ¿no? Cómo es el procedimiento, cómo se reporta, ¿no? Los resultados, ¿no? Y cómo es que se informa. Debemos tener claro cuáles son los requisitos de calidad del agua para consumo humano,
¿no? En esta parte textual se va a ir ordenando a través de tablas, ¿no? Casi en la parte intermedia, ¿no? Para también poder visualizarlo mejor. Empezaremos refiriéndonos un poco a los parámetros de calidad organoléptica. Esto está normado en el reglamento de calidad de agua para consumo humano, ¿no? Si desean podemos también hacerlo o revisarlo más en detalle, ¿no? Con los links, pero lo que vamos a presentar acá es un resumen, ¿no? Para poder ver el enfoque, ¿no? que dan esta normativa, ¿no? Para el caso de la calidad organoléptica, ¿no? Hace mención de que el 90% de las muestras de agua tomadas en la red de distribución, conforme se establece en el plan de control, correspondientes a los parámetros químicos que afectan la calidad organoléptica y estética del agua para consumo humano. Estos no deben exceder los valores señalados en el anexo del reglamento del agua, ¿no? El reglamento de la calidad del agua para consumo humano, ¿no? En este reglamento, en el anexo, adjunta una tabla de requisitos de calidad, ¿no? Que es lo que vamos a ver nosotros casi al final de este temario. Y aparte de esto, el 10% restante de las muestras, ¿no? De agua que han sido tomadas, el proveedor evaluará las causas que originaron el no cumplimiento, ¿no? de estos requisitos, debiendo estos, o sea, el proveedor, debiendo tomar todas las medidas que correspondan, ¿no? Entonces la idea es que encontrar la causa y pueda corregirlo, ¿no? Subsanarlo. Pero ¿a qué nos referimos con calidad organoléptica? Habíamos comentado que son aquellos, digamos, características, ¿no? Del agua que podríamos percibir, ¿no? Por ejemplo, podemos percibir lo que es el olor, también podemos percibir, ¿no? el color, ¿no? A través de la turbidez, ¿no? A veces incluso el sabor, ¿no? Entonces, esto se refiere, a esto se refieren los parámetros de calidad organoléptica, que ya lo vamos a ver más detenidamente en tabla. También los parámetros microbiológicos y otros organismos, ¿no? Estos parámetros son muy claros, ¿no? Planteando lo siguiente, ¿no? De que toda agua destinada para el consumo humano deberá estar exenta de... Son 5 aspectos generales. En primer lugar, no deberá contener bacterias. Dentro de este grupo de las bacterias, considera a los coliformes totales, a los coliformes termotolerantes y también al género especie Escherichia coli. El segundo aspecto, el grupo de parásitos en un agua para consumo humano no deberá contener ni huevos ni larvas de helmintos, así como tampoco deberá contener quistes o quistes de protozoarios patógenos, ¿no? Esta parte, como veníamos diciendo, va a ser fundamental, ¿no? Va a complementar, ¿no? el tema de los ensayos microbiológicos, ¿no? Es bastante amplio la parte de los ensayos para detectar parásitos, ¿no? Se requiere también de
de algunos procedimientos, ¿no? Algunas condiciones. Eh, el tercero se refiere a los organismos de vida libre, ¿no? Como cuáles, ¿no? Por ejemplo, tenemos las algas, algunos protozoarios, ¿no? Dentro de estos también mencionan fitoplancton o plancton, ¿no? Copépodos, rotíferos y también nemátodos en todos sus estadios evolutivos, ¿no? Nemátodos de vida libre. El cuarto ítem se refiere a que el agua debe estar exenta de algunos organismos virales, ¿no? No deben haber virus. Y el quinto hace mención sobre las bacterias heterotróficas, ¿no? Habíamos hablado un poco a qué se refieren cuando mencionan las bacterias heterotróficas, ¿no? Entonces dice, se permitirá su presencia en una cantidad menor a 500 UFC por mililitro, ¿no? Entonces, aquí ya nos está dando un límite máximo permisible, ¿no? De 500 unidades formadoras de colonia u otros, ¿no? En términos prácticos, ¿no? 500 colonias, dice, le mencionan así, ¿no? Máximo como 500 colonias. ¿Ya? Entonces, esto es con respecto a los parámetros microbiológicos, ¿no? Y demás organismos. Y en cuanto a los parámetros químicos, también la norma es clara: toda agua destinada para el consumo humano no debe exceder los límites máximos permisibles para los parámetros químicos inorgánicos y orgánicos establecidos en el reglamento del agua, ¿no? Dentro de estos parámetros químicos están, ¿no?, los de tipo inorgánico y también los parámetros orgánicos, que también se va a ver en tabla, ¿no? Aquí está justo lo que mencionaba. Existen algunos parámetros que sí, de forma obligatoria, tiene que hacerse su control, ¿no? Como se dice, sí o sí. Sobre todo estos parámetros, como habíamos comentado, ¿no? Los proveedores de agua tienen que estar bastante pendientes, ¿no?, a estos parámetros, ¿no? ¿Y cuáles son estos? ¿A cuáles se refiere? Bueno, tenemos los coliformes totales, los coliformes termotolerantes, parámetro de color, la turbiedad del agua, el cloro residual y el nivel de pH. En caso resultara positiva la prueba para coliformes termotolerantes, ¿no? Si desarrollara conforme a los procedimientos de análisis estos coliformes termotolerantes, al notar su presencia, el proveedor debe realizar el análisis para Escherichia coli, ¿no? Entonces, ¿con qué finalidad realizaría este análisis, ¿no? Esto sería como prueba confirmativa de que existe contaminación fecal en el cuerpo de agua. ¿Ya? Entonces, estos parámetros están claros, ¿no? Especificados, de que tienen que realizarse su control sí o sí. Complementariamente a los parámetros de control obligatorio, tenemos algunos parámetros adicionales, ¿no? En sus siglas le dicen el PACO, ¿no? Parámetros adicionales de control obligatorio. Estos parámetros se adicionan, ¿no? Según los resultados de la acción de vigilancia, ¿no? O cuando exceden los límites máximos permisibles del reglamento de la calidad del agua para consumo humano,
¿Y qué parámetros se adicionarán? Bueno, estamos viendo en la diapositiva. El primero, con respecto al parámetro microbiológico, se adicionaría el ensayo, ¿no? O el análisis de las bacterias heterotróficas. Dentro de los parámetros parasitológicos se adicionaría el análisis para detectar, ¿no?, la presencia de huevos y larvas del mintos, también de quistes o quistes de protozoarios patógenos, así como los nemátodos, ¿no?, en todos sus estadios evolutivos. Para el caso de parámetros hidrobiológicos, ¿no?, también pueden adicionarse a los parámetros de control. ¿Y cuáles serían estos organismos que se pueden dentro de estos parámetros agregar? Tenemos organismos de vida libre, pueden estar en las algas, protozoarios, rotíferos, copépodos, ¿no? Entonces también estos se pueden adicionar, ¿no? Podría también adicionarse parámetros organolépticos, ¿no? ¿Y cuáles serían estos? ¿No? Podría efectuarse la medición de la conductividad, ¿no? Entonces es complementario, por eso que no se menciona en el parámetro de control obligatorio, ¿no? Puede darse, ¿no? Como adicionalmente, ¿no? También lo que es la cantidad de sólidos totales disueltos. También ver el nivel de amoníaco, cloruro, sulfato, dureza total, en fin, ¿no? Son algunos parámetros que pueden adicionarse, ¿no? Dentro de los parámetros inorgánicos que podría también adicionarse a los parámetros de control obligatorio, dentro de los inorgánicos tenemos el plomo, el arsénico, mercurio, el cadmio, ¿no?, antimonio, níquel. Bueno, acá tenemos una gama de elementos inorgánicos. Y dentro de los parámetros orgánicos se consideran, ¿no?, o se podrá adicionar para la evaluación de los trialometanos totales, hidrocarburos disueltos o emulsionados, así como aceites y grasas, ¿no? Entonces, esto puede adicionarse a los parámetros de control obligatorio, ¿no?, que estamos viendo en pantalla, ¿no? Pero lo principal de la evaluación en el agua son estos 6 aspectos, ¿no?, en primer plano. Ya, entonces pasaremos ya los previos a los ensayos microbiológicos. Digo previos porque se deben de contar con algunos materiales, medios de cultivo, ¿no?, que van a utilizarse durante el ensayo, ¿no?, de tipo microbiológico. Estos preparación de materiales, por ejemplo, inicia con la descontaminación, el lavado y el secado correcto de los materiales de vidrio, que generalmente es lo que se usa en laboratorio, ¿no?, empleando insumos, ¿no?, adecuados, ¿no? Entre estos, por ejemplo, para el lavado, ¿no?, se utilizan detergentes especiales, ¿no?, como es el detergente multienzimático, ¿no?, bacteriostático, una solución al 20%, ¿no? Son parte
esencial, ¿no? Las actividades de descontaminación para poder tener un buen material, ¿no? Que sea apto para poder pasar a la siguiente etapa. Posterior al verificado de esta parte, los materiales se procederán a esterilizar, ¿no? Los frascos, ¿no? Antes de muestreo, ¿no? Siempre con anticipación, de acuerdo a lo que se programe. Aquí en pantalla esquematiza lo que corresponde a la preparación de todos los materiales, ¿no? Que están involucrados para efectuar un análisis microbiológico. Una vez que tenemos los frascos correctamente lavados, ¿no? Vamos a seleccionar, ¿no? Puede ser que alguno de ellos pudiera estar ¿no? Con unas rajaduras, ¿no? Los bordes del tubo, ¿no? Vamos a hacer una selección muy rápida y los que estén en óptimo estado son los que vamos a empezar a prepararlos, ¿no? Esto quiere decir que vamos a proceder al forrado, ¿no? Al forrado de las placas Petri, de las pipetas que también se usan, ¿no? En cuanto a los materiales para los medios de cultivo, básicamente utilizamos tubos de ensayo, ¿no? Algunos con tapa rosca o también puede ser con tapa presión, y por supuesto los tubos Durham, ¿no? Que van a ser de gran utilidad, ¿no? Como veremos más adelante, ¿no? En esta diapositiva exponemos los tiempos que requieren algunos materiales, ¿no? Es bueno recordarlo, ¿no? Los que laboran en laboratorio, ¿no? Esto es de cada día. Tenemos materiales diversos como los filtros de membrana, tenemos embudos de filtración, materiales contaminados, frascos de vidrio, ¿no? Para muestreo, ¿no? Material de vidrio individual, blancos de agua de dilución, medios de cultivos, ¿no? En fin, entonces aquí en la tabla especifican se especifica a los tiempos que debe tratarse para tener un esterilizado adecuado, de acuerdo a norma. 121 grados es la temperatura que debe llegar, ¿no? A una atmósfera de presión. Con estas condiciones debe someterse a un tiempo a un tiempo seguro, ¿no? De exposición. Para el primer caso, en el filtro membrana, ¿no? Requerirá 10 minutos. En el caso de materiales contaminados, ¿no? Ya cuando hemos terminado de hacer la faena en laboratorio, ¿no? Debemos someterlos a esterilización, ¿no? Y este tiempo que emplea son de 30 minutos, ¿no? Algunas placas con cultivo, con agar, ¿no? Debemos descontaminarlos de esa manera, ¿no? Embudos o materiales de vidrio por 15 minutos también. Los frascos de vidrio de borosilicato, ¿no? Con tapa rosca, ¿no? Previamente forradas las tapas, ¿no? Con papel crepado y sujetado. También deberán someterse por 15 minutos. Y en el caso de medios de cultivo, acá no ha salido, pero vamos a mencionarlo. Existen dos tipos de medios, ¿no? De tratamiento del medio, ¿no? Algunos que requieren ser esterilizados, ¿no? O autoclavados. Y hay otro tipo de medios que no necesariamente necesitan
esta esterilización, ¿no? Y que simplemente van a ser sometidos a ebullición, obviamente con elementos, con agua estéril, ¿no? Etcétera, ¿no? Con implementos estériles, ¿no? Entonces, por un lado, los medios que no requieren esterilización, más solamente ebullición, y los que sí requieren exposición a estas condiciones, ¿no? A 121 grados por una atmósfera de presión, son aquellos medios, ¿no? Como agares y caldos, los cuales deberán estar expuestos por 15 minutos, ¿no? Por lo general. Existen casos en que los medios de cultivos requieren menos tiempo, ¿no? ¿no? Para ser esterilizados, ¿no? Por ejemplo, está un medio muy conocido que sirve también para los coliformes fecales, ¿no? Que es el caldo o medio A1. Este medio líquido solamente deberá ser expuesto por 10 minutos y hay que ser bastante cuidadosos, ¿no? Porque generalmente las autoclaves se programan o están casi siempre programadas son automáticas y están programadas para cierto tiempo, ¿no? Generalmente están programadas para 15 minutos. Entonces, ya sea para este medio a uno u otro medio que sea de menor tiempo, ¿no? Reprogramar y mucha atención, ¿no? Para que no se nos pueda pasar por alto. Aquí un ejemplo de qué medios se utiliza bastante. El medio es un caldito, ¿no? El caldo lauril sulfato, también llamado caldo lauril triptosa. Estos medios de cultivo nos facilitan el trabajo en laboratorio de una manera tal que son bastante selectivos, se puede decir, ¿no? Ya que van separando los microorganismos que no nos interesan, ¿no? Y apuntan en nuestro caso para los microorganismos indicadores, ¿no? En la parte izquierda el frasco de medio original, en la parte central el matraz, ¿no? Del medio ya disuelto, ¿no? Y en la parte derecha el tubo ya con el medio porcionado y también ya esterilizado, ¿no? Este tubo que está invertido en la parte interna del tubo más grande nos referíamos al tubo Durkheim, ¿no? O campana de Durkheim, ¿no? Que tiene mucha utilidad en los ensayos microbiológicos. Aquí presentamos algunos medios de cultivo y su composición, de tal manera que podamos tener presente el componente, ¿no? que es útil, ¿no? Por ejemplo, para el caso de los coliformes, habíamos dicho, ¿no? Son bacterias gram negativas y van a utilizar como sustrato la lactosa, ¿no? Por eso que este medio, ¿no? Este caldo lauril contiene dentro de sus componentes a la lactosa, ¿no? Entonces van a utilizar esta lactosa y va a permitir el desarrollo, ¿no? de los microorganismos, ¿no? Básicamente como un análisis presuntivo, ¿no? Acá lo he puesto en rojo. Si no pudiéramos tener el medio de cultivo ya como producto listo, ¿no? En frasco, ¿no? Podríamos también prepararlo componente por componente, ¿no? En esta siguiente diapositiva tenemos el medio denominado caldo verde brillante bilis a 2%, muy conocido
los laboratorios como el caldo Brila, ¿no? Su fórmula en el lado izquierdo, y contiene un componente muy importante que va a inhibir, ¿no? A las otras bacterias no gram positivas, ¿no? Que es la bilis de buey, u llamada también el oxgal, ¿no? Oxgal. ¿Ya? Entonces, es un medio especial que nos va a permitir, por ejemplo, que desarrollen los coliformes totales, ¿no? En base a este principio, ¿no? que estamos explicando, ¿no? Otro medio muy utilizado es el caldo de C. El caldo de C contiene, aparte de los sustratos como lactosa, tritona, contiene también sales biliares, ¿no? Que hace de que inhiba la flora acompañante, ¿no? Actualmente se ha desarrollado los laboratorios, ¿no? Que se dedican a la fabricación de medios de cultivo, un caldo bastante utilizado y práctico, ¿no? Denominado el caldo S con MUG. Este caldo S con MUG va a contener un componente, ¿no? Denominado el metil lumbeliferil beta deta glucurónido, ¿no? Y nos va a ser de bastante ayuda porque nos va a permitir no solamente este medio de cultivo poder detectar o cuantificar coliformes termotolerantes, sino que también al mismo tiempo vamos a poder visualizar si es que hubiese presencia de Escherichia coli. ¿Y cómo actúa este MUG, ¿no? Dentro del que está incorporado en el medio de cultivo? En el grupo coliforme, la bacteria Escherichia coli posee una enzima, ¿no? Denominada beta-D-glucuronidasa, la cual tiene la propiedad de romper un sustrato, ¿no? En este caso, ataca el sustrato que es el 4-metil umbeliferil beta-D-glucurónico, o más conocido como MUG. Entonces, esta enzima ataca este sustrato, ¿no? Que está dentro del medio de cultivo. Entonces, como esta sustancia está incorporada en el medio de cultivo, libera como producto final el 4-metil umbeliferona por acción de la enzima, ¿no? De la E. coli. Este producto tiene la propiedad de emitir fluorescencia azul verdosa, ¿no? Entonces se va a ver fluorescente el tubo, ¿no? Esto va a ocurrir cuando se va a enfrentar con la luz ultravioleta, ¿no? Cuando se expone ante la luz ultravioleta, se va a notar esta fluorescencia azul verdosa y estaría indicándonos esto de que hay presencia de Escherichia coli, ¿no? Es un procedimiento, ¿no? Un medio muy práctico, ¿no? Para que se emplea bastante, ¿no? La ventaja es realizar una prueba rápida que permita investigar la presencia de E. coli, ¿no? Como decíamos. Y bien, entramos ya a la etapa de lo que es la parte analítica. En la cual desglosa 3 partes, ¿no? Fundamentales en todo análisis microbiológico. El primero de ellos se refiere al muestreo. Hemos hablado todo referente a lo que es a la obtención de muestras, ¿no? Los protocolos, ¿no? que debemos seguir, ¿no? Protocolos establecidos. Una vez que se ha obtenido la muestra y llega al laboratorio, debemos de considerar los métodos analíticos, ¿no?
Aquí se pueden emplear diversos métodos, ¿no? En laboratorio, eligiendo o debiendo elegir el más sensible, ¿no? Para detectar lo que se quiere. Y finalmente tenemos el aspecto o la etapa de interpretación de resultados, ¿no? Entonces, para ello es importante saber el significado o la presencia de cada organismo en el agua, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a poder dar alguna recomendación, ¿no? Ya sea en el sector donde está ocurriendo el problema del contaminante, ¿no? O en algún punto del sistema de abastecimiento de agua para consumo, ¿no? Y se pueda corregir oportunamente a fin de evitar que los consumidores estén bebiendo, ¿no? Agua contaminada. Uno de los métodos bastante empleados o que se apoyan analistas, ¿no? Personal de laboratorio, ¿no? Son los métodos estándar del agua. Estos métodos estándar, ¿no? Para el examen de agua, ¿no? En el Standard Methods for Examination of Water, cuya versión, ¿no? Está del año 2012 con su 22ª edición. Es un texto estándar internacional para el análisis de aguas, ¿no? Desde ya 1905 aproximadamente. Estos métodos ofrecen cientos de pruebas aprobados por la EPA, ¿no? O sea, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Sobre sus propiedades también, ¿no? Hace mención, y la calidad del agua también, ¿no? Estos métodos representan la mejor forma de analizar el agua y también es útil para las aguas residuales. Incluyen numerosas tablas, esquemas, figuras, ¿no? Y también algunos esquemas de los organismos, ¿no? Una figura de los organismos acuáticos, ¿no? Este texto fue publicado por las asociaciones muy importantes, entre ellas la American Public Health Association, el APA, la Federación Ambiental del Agua, el World Environmental Federation, ¿no? La WF, el WEF, y también por la American Water Works Association, ¿no? El AWA. Entonces, son herramientas importantísimas, ¿no? Que los que estamos en el tema de las partes analíticas lo vemos día a día, ¿no? La evaluación se centrará en los principales grupos, ¿no? Bacterianos, entre estas las bacterias heterotróficas, también los coliformes totales, asimismo los coliformes termotolerantes y por supuesto la detección de Escherichia coli. Aquí hay algunas referencias del APA que habíamos comentado, ¿no? Existe una codificación, ¿no? Dependiendo del tipo de método, ¿no? Por ejemplo, para el caso de las bacterias heterotróficas, ¿no? Se empleará, ¿no? El método denominado play count, o en castellano el recuento en placas, ¿no? O sea, para bacterias heterotróficas. Dentro de ellas destaca dos métodos, que es el pour plate, que lo conocemos como por incorporación, y también está el método del split plate, ¿no? Conocido también como el método por extensión, ¿no? Al lado derecho están los códigos del APA, ¿no? Que registra los métodos estándar, ¿no? Para el primero, el APA 9215B,
y en el segundo el APA 9215C. También este método estándar especifica el método denominado fermentación en tubos múltiples, ¿no? Que está relacionado con el número más probable, ¿no? que conocemos, ¿no? Y se utiliza para la detección y cuantificación de coliformes. Dentro de estos destacan tres métodos, ¿no? El primero, que es para coliformes totales, ¿no? A través del APA 9221B. Existe el otro método, el Tolerant Coliform Test, que es la prueba para detectar coliformes termotolerantes, ¿no? Y con el código que le corresponde el APA 9221E. Y también tenemos un método que hemos venido comentando último, ¿no? El uso de sustratos fluorogénicos, ¿no? Estamos refiriéndonos para Escherichia coli, ¿no? Con su código el APA 9221F. Bien, vamos a ingresar ya a la parte inicial de ensayos, ¿no? Que inicia propiamente con el tema de diluciones. Las diluciones es un procedimiento que nos va a permitir, si se puede decir, diluir, ¿no? La muestra de agua, ¿no? que vamos a trabajar. ¿Por qué es necesario esto? Porque muchas veces algunas muestras de agua pueden llegar cargadas, ¿no? Específicamente vamos a referirnos a aguas, por ejemplo, contaminadas de río, puede ser, ¿no? Agua de playa, por decir. Entonces, existe una carga tal que necesariamente requieren hacer diluciones, y muchas veces, en otros casos, no solamente pequeñas diluciones, sino grandes diluciones, ¿no? Diluciones hasta -6, -7, ¿no? Entonces, es de gran utilidad, ¿no? Y de tal manera que nos permita, al momento de hacer la siembra, poder visualizar o hacer el conteo el respectivo, de acuerdo al método, ¿no? Y estas, antes de empezar a hacer la preparación de las diluciones, tenemos que preparar o conocer qué diluyente es el que vamos a utilizar. Ya, de acuerdo a los esquemas de procedimientos de la DIGESA, hay un diluyente, ¿no? Bastante empleado, denominado el agua de dilución. Esta agua de dilución va a constar de dos stocks, el stock A y el stock B, ¿no? Los cuales se van a someter a una mezcla, ¿no? Para su preparación, ¿no? Y van a ser sometidos, ¿no? a esterilizado, ¿no? Si deseamos saber cómo es la preparación de componentes de estos stock, tanto el stock A y el stock B, ¿no? Se está apreciando en la diapositiva. El stock A está conformado por fosfato monopotásico, la fórmula entre paréntesis, ¿no? 34 gramos de este compuesto se va a mezclar con agua destilada, ¿no? Se ajustará el pH, ¿no? óptimo a 7.2 y se completará el volumen hacia 1 litro, ¿no? Entonces esto con respecto a lo que es el stock A. Mientras que el stock B, ¿no? tiene como componente el cloruro de magnesio, con fórmula entre paréntesis, y que
se mezcla con 1 litro de agua destilada, ¿no? Entonces, esta es la proporción para obtener el stock B. Y a partir de esto es que vamos a hacer las mezclas, la mezcla propiamente, ¿no? Que corresponde a, por 1 litro de agua destilada, ¿no? Deberá mezclarse 1.25 mililitros de stock A y asimismo 5 mililitros del stock B, ¿no? Todos estos dos en 1 litro de agua, ¿no? Es así que se obtiene el agua ilusión, y esta agua ilusión, que son digamos vertidos en frascos, van a ser sometidos, ¿no?, a esterilización. Entonces, una vez que ya tenemos los frascos con solución diluyente, podemos dar inicio a las diluciones de la muestra, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre esto, no? Bueno, tenemos primero que contar con los frascos de diluyente, ¿no? Estos frascos de diluyente tendrán una cantidad específica, ¿no? O sea, todos los frascos diluyentes con los que trabajemos para el tema de aguas deberán tener 90 mililitros, ¿no? 90 mililitros de solución diluyente, ¿no?, para poder trabajar las diluciones. Eso para empezar, ¿no? Debemos tener como insumo. Ya hemos mencionado cómo se prepara, ¿no? De allí procedemos a preparar las diluciones decimales, ¿no? ¿Cómo empieza la primera dilución? La primera dilución, o que le denominamos 10 a la menos 1, consistirá en agregar 10 mililitros de la muestra de agua, ¿no?, que vamos a evaluar. 10 mililitros de la muestra de agua en uno de los frascos que contiene los 90 mililitros de diluyente, ¿no? Entonces, al incorporar 10 mililitros de la muestra de agua en el frasco que contiene los 90 mililitros de solución diluyente, ¿no?, nos va a permitir obtener la primera dilución decimal, ¿no? Lo que es decir, llamamos 10 a la menos 1, o que es lo mismo 1 sobre 10, ¿no? Ese es lo que corresponde a la primera dilución. Una vez que tenemos esta primera dilución, vamos a agitar vigorosamente el frasco, ¿no?, para que de este frasco, ¿no?, de este frasco de diluyente, de este frasco, bueno, ya diluido, ¿no?, vamos a sustraer 10 mililitros también, ¿no?, de este último frasco que hemos mezclado, ¿no? Sustraemos 10 mililitros para agregarlo en otro frasco que contiene diluyente, o sea, 90 mililitros, ¿no? O sea, 10 mililitros nuevamente en 90 mililitros de solución diluyente, ¿no? Entonces, al ocurrir esta mezcla, lo que está pasando es que se está convirtiendo en la segunda dilución decimal, es decir, estaríamos obteniendo la dilución 10 a la menos 2, o vale decir 1 sobre 100, ¿no? Y así, ¿no?, se va a repetir estas diluciones, ¿no?, una tras otra, hasta llegar a la dilución con la que se desee trabajar, ¿no? Entonces, muy importante recordar que la cantidad de diluciones dependerá de cuánta carga microbiana contenga la muestra. Pero uno se preguntará tal vez, ¿y cómo sé cuántas diluciones debo hacer a una muestra de agua que ingresa al laboratorio? Eso va a depender de varias cosas, ¿no? Por ejemplo, habíamos mencionado el tema del cloro, ¿no? Hay aguas que no tienen
compuestos de cloro, por lo tanto, muy probablemente haya bastante, ¿no? o desarrollo de algunas bacterias. ¿Cómo más nos podemos dar cuenta? Por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta que existe carga hidrobiana? También dependiendo del tipo de muestra, ¿no? Si es un agua residual, obviamente va a haber una carga tremenda de microorganismos, ¿no? Por lo tanto, como les decía, tendríamos que hacer ya no diluciones -1 y -2, sino nos iríamos hasta diluciones hasta -6, -7, -8, ¿no? Entonces, también dependerá bastante de la turbidez, ¿no? Vemos aguas muy turbias o que estén estancadas, ¿no? O que alrededor de estas aguas haya algún tipo de desechos. Entonces ya nos estaría un poquito dando a entender de que vamos a encontrar microbios, ¿no? En esta muestra de agua. Entonces eso ya se va a adquirir también conforme en la práctica, ¿no? Con la experiencia. Por ejemplo, antes de pasar al siguiente, un agua de río, ¿no? Acá en el Callao tenemos dos ríos importantes como es el Rímac y el Chillón, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, de todas maneras tenemos que hacer diluciones mayores, ¿no? O sea, preparamos nuestra dilución -1, -2, -3, ahora -4, hasta -6 o -7 podría llegar, llegar a preparar nuestras diluciones para el caso de aguas de río, ¿no? Es un ejemplo, como ejemplo lo menciono. Este es el esquema para la preparación de diluciones, ¿no? La muestra original va a hacerse su primera dilución, ¿no? o la dilución 10 a la -1. Para ello se extraerá 10 mililitros de la muestra, ¿ve? Acá, con una pipeta, y se cargará en el frasco diluyente que contiene 90 mililitros, ¿no? Entonces, al ocurrir esto, al sustraer los 10 mililitros de la muestra hacia el frasco diluyente, aquí obtenemos nuestra primera dilución, que es dilución 10 a la -1 o dilución 1/10, o simplemente otros le llaman -1, ¿no? En términos ya bastante prácticos, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esta primera dilución, ¿no? El 10 a la -1, de aquí mismo se homogeniza agitando vigorosamente, ¿no? Se agita vigorosamente y de aquí, de este mismo frasco se retira, ¿no? Se extrae 10 mililitros y pasa a un segundo frasco de diluyente que también contiene 90 mililitros. Entonces, al pasar estos 10 mililitros a otro frasco de diluyente, en este momento el segundo frasco se convierte en la dilución 10 a la -2, ¿no? Y así vamos pasando frasco tras frasco, ¿no? En este esquema se puede apreciar mejor, ¿no? Lo que habíamos explicado en la diapositiva anterior, ¿no? Está un poco más esquemático. Estos son los frascos pequeños que usamos, ¿no? Frascos de más o menos casi 100 mililitros, 120 mililitros, ¿no? Frascos pequeños, y todos estos frascos los armamos conteniendo 90 mililitros de agua de dilución, ¿no? Ya los tenemos listos ya en caso de recibir alguna muestra de agua, ¿no? Entonces esa parte creo que está más que claro. Es importante saber el manejo de las diluciones, ¿no? Cómo prepararlas. Incluso puede darse casos en que se me terminaron frascos de 90 mililitros y solamente tengo tubos de diluyente, ¿no? También podría darle utilidad teniendo tubos diluyentes sin necesidad de tener frascos, ¿no? En fin, como les digo, lo importante es mantener la proporción, ¿no? La proporción, la primera dilución es 1/10, la segunda es 1/100, la siguiente es 1/1000, ¿no? Así.
Mientras mantengamos la proporción, ¿no? No habrá problema en nuestra preparación de diluyente que ha sido correcta, ¿no? Entramos ya a los ensayos microbiológicos propiamente. Habíamos mencionado que debemos conocer qué organismos indicadores, ¿no? Van a evaluarse en las muestras de agua. En nuestro caso, el agua para consumo humano. Tenemos el primero de ellos, que son las bacterias heterotróficas, ¿no? El método también lo hemos comentado. Se realiza generalmente en placas Petri. Estas placas Petri vamos a agregar, ¿no? Una cantidad de la muestra, y el cual contendrá medio de cultivo que le permita crecer, ¿no? a estas bacterias heterotróficas, ¿no? El objetivo de este recuento de estas bacterias es determinar la densidad de bacterias viables aerobias existentes en la muestra de agua a evaluarse. En la figura vemos justamente la placa con el medio, es un agar, ¿no? El agar Playcont. Este agar es el que se utiliza para hacer digamos la siembra, ¿no? El método que se realiza es por incorporación, ¿no? Que vamos a aplicar en un momento. Y estas unidades formadoras de colonia o llamadas como UFC vienen a ser el resultado del crecimiento de una o más células bacterianas que se visualizan en forma de colonia, ¿no? O sea, lo que nosotros vamos a hacer es hacer el conteo de estas colonias, ¿no? Eso nos interesa bastante, ¿no? Y las cuales usan como sustrato de crecimiento al medio de cultivo solidificado, ¿no? En este caso es un agar denominado el agar Playcont, ¿no? Este es el método que se usa para el recuento de bacterias heterotróficas, ¿no? Entonces va a consistir en lo siguiente, ¿no? Primero este es el esquema. Primero vamos acá, ¿no? Se depositará en cada pipeta, en cada placa Petri, perdón, 1 mililitro de la dilución correspondiente, ¿no? Este ensayo se efectuará por duplicado, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que por cada dilución que se siembre, ¿no? Se va a utilizar 2 placas, ¿no? O sea, por duplicado. Esto con el fin de ver, digamos, la cantidad precisa, ¿no? Un promedio, ¿no? Un promedio para tener un poco más de exactitud, ¿no? Y una vez que se agregó, en este caso, la cantidad de la muestra diluida, en este caso 1 mililitro de la muestra diluida, ¿no? Se va a vertir sobre la placa que ya contiene el mililitro de la muestra, más o menos entre 13 a 15 mililitros de medio de cultivo, ¿no? Este medio de cultivo, que es el agar Playcont, es un medio que está licuado, ¿no? Es un medio que está líquido, no está caliente, pero sí está temperado, ¿no? Entonces debemos de tener antes, ¿no? Horas antes del ensayo del recuento de bacterias heterotróficas, la preparación de este agar Playcont, ¿no? Y si es posible podemos dejarlo en incubación, ¿no? En temperaturas de 45 grados para que se mantenga líquido, y al momento ya de plaquear, ¿no? Cuando vamos a agregar el agar,
este pueda, no pueda extenderse sobre la placa, ¿no? Después de ello dejamos solidificar más o menos unos 10 minutos, ¿no? Para finalmente introducirlas en la incubadora, ¿no? De forma invertida, ¿no? Las placas para recuento de heterotróficas se colocan dentro de la incubadora en forma invertida, o sea, ¿no? Es de arriba hacia abajo, ¿no? Se invierte, se voltea la placa, mejor dicho, ¿no? Y la temperatura, ¿no? A 37 grados centígrados más o menos 1 grado, ¿no? Por un tiempo de incubación de 48 horas. ¿Se podría emplear otro medio de cultivo? Por supuesto, podemos emplear otro medio de cultivo, ¿no? Como por ejemplo otro agar denominado extractor de levadura, pero en este caso ya el tiempo de incubación, ¿no? Así como la temperatura ya varía, ¿no? Este es el esquema del método de siembra por vertido en placa, ¿no? Con la pipeta se retira 1 mililitro de la muestra o del diluyente de la muestra o de la muestra diluida, ¿no? Se agrega 1 mililitro por duplicado, se hace la siembra. Una vez que ingresó la muestra o dilución de la muestra dentro de la placa Petri, se va a vertir el agar Playcon que está previamente licuado, ¿no? Más o menos 15 mililitros. Se va a hacer un giro hacia la derecha, giro hacia la izquierda, ¿no? Para que pueda hacer una buena homogenización, ¿no? De la muestra con el medio. Posteriormente se espera que se solidifique para someterlos a la incubadora, ¿no? Finalmente lo que se va a apreciar es el crecimiento de bacterias siempre y cuando haya contaminantes, ¿no? En la muestra de agua, que se notarán, se apreciará como la formación de colonias, ¿no? A este medio o agar Playcon, ¿no? Va un complemento químico que es el TTC, ¿no? Que se agrega en una proporción, ¿no? Son 2 mililitros por cada 100 del medio, y de tal manera que vamos a poder apreciar las colonias de color rosáceas, ¿no? Como vamos a verlo más en diapositivas más adelante, ¿no? ¿Ya? Entonces es bastante sencillo aplicar este método, ¿no? Obviamente aquí se recomienda los cuidados del caso, ¿no? No abrir excesivamente la tapa de la placa Petri, no exponer mucho tiempo o abierto el medio de cultivo, ¿no? El agar Playcon. Hacer una correcta homogeneización, ¿no? Dando los giros horario y antihorario de la placa una vez que se han ocurrido la mezcla de la muestra con el agar fundido, ¿no? Entonces son consideraciones también muy importantes. Aquí es donde se aprecia el crecimiento de algunas colonias, ¿no? Estas que les decía, las colonias rosadas, ¿no? Y si nos ponemos un poco a ver el caso, en este caso se ha hecho una dilución hasta 10 a la menos 6, ¿no? O sea, de izquierda a derecha va aumentando la dilución, o sea, se diluye más la muestra de agua, ¿no? Entonces, si diluyo más, se supone que la carga de microbios se reduce. Y lo que digo tiene sentido porque es lo que se aprecia en la diapositiva, ¿no? Si yo diluyo, conforme más diluyo la muestra, menos colonias voy a apreciar. ¿Y para qué me sirve esto?
para poder hacer un conteo apropiado, ya que si tuviéramos una excesiva cantidad de colonias, como se ve en la primera, ¿no? O más que estas incluso pueden llegar a crecer, no podríamos hacer un conteo apropiado, ¿no? En el caso de muy diluidos, solamente serían unas cuantas colonias, ¿no? No sería lo ideal. En este caso, en la colonia intermedias, ¿no? Que se puedan, que estén bien aisladas y que puedan contabilizarse, ¿no? En el caso de la placa del medio, ¿no? De 10 a la menos 5. No olvidando que estas colonias o UFCs, ¿no? Van a tener que expresarse al final del conteo como número de bacterias heterotróficas, o sea, n bacterias heterotróficas, ¿no? O por decirles, ¿no? Como se menciona en el medio, ¿no? 100 UFCs por mililitro. Esa es la expresión correcta, ¿no? Este es el método de split plate que habíamos comentado, de acuerdo a los métodos estándar del agua, ¿no? Que es bastante similar, pero en este caso el agar está ya, ¿no? En la mezcla se va a ocurrir más que todo por extensión, ¿no? Tanto del medio de cultivo con la dilución de la muestra, pero se va a utilizar, ¿no? Una varilla de vidrio, ¿no? O puede ser una espátula, ¿no? Ligaje puede ser, y la cual va a permitir la diseminación o extensión, ¿no? De la muestra sembrada, ¿no? Aquí entramos al tema del número más probable, ¿no? El NMP, que se emplea para la cuantificación de coliformes. El grupo coliforme queda definido como bacilos gran negativos, que son aerobios o anaerobios facultativos, no esporulados. Van a fermentar la lactosa, como habíamos dicho, ¿no? Tienen esa particularidad. Y al ocurrir esto, van a producir ácido con formación de gas, ¿no? Esto va a ocurrir en un tiempo de 48 horas, ¿no? A una temperatura de 35 grados más o menos, ¿no? 5 grados centígrados. Los datos son reportados en términos de NMP, ¿no? O sea, será NMP de coliformes, ¿no? O número más probable de coliformes presentes en la muestra del agua. Basado en las fórmulas de probabilidad, ¿no? Se da una estimación de la densidad media de coliformes que pudieran estar presentes en la muestra de agua, la cual puede representarse como la fórmula que se menciona, ¿no? NMP igual, ¿no? A mu más E sub m más E sub a, donde mu es la verdadera, digamos, cantidad promedio de la masa del agua. E sub m viene a ser el error de estimación dividido al muestreo, y E sub a corresponde al error debido a la determinación analítica, ¿no? O sea, combina estos parámetros, ¿no? Además, la precisión dependerá del número de tubos usados. Existen etapas previas para poder llegar a determinar la presencia de coliformes termotolerantes o el Escherichia coli, ¿no? Entonces, en esta etapa presuntiva, ¿no? Que se emplea la técnica de número más probable, esta etapa presuntiva va a consistir en
sembrar primero las diluciones de muestra, así como también directa en la muestra, ¿no? En caldo, en tubos que contengan caldo lauril, ¿no? Luego del periodo de incubación se revisan los tubos y se constatará la presencia, no, la formación de gas, la presencia de ácido o la formación del gas, ¿no? O sea, ambos deben estar presentes, ¿no? Que esté ácido y que haya formación de gas, ¿no? Ahora, todos los tubos positivos, ¿no? El que hayan, digamos, nos hayan salido positivos en la etapa presuntiva, deberán pasar a la fase confirmatoria, ¿no? Es decir, de cada tubo se va a efectuar repiques a tubos con caldo lauril triptosa para confirmación de coliformes totales. Y también se efectuará lo mismo en tubos con caldo EC, ¿no? Para diferenciar, ¿no? Y confirmar la presencia de E. coli. ¿Ya? Entonces vamos a ver los esquemas para que pueda entenderse un poco mejor. Ya, acá un poco estamos mostrando fotos reales, ¿ya? Para poder tener más claro, ¿no? Los que recién están iniciando en esta parte de análisis, ¿no? Puedan tener bastante claras las cosas, ¿no? ¿Cómo inicia la siembra en términos prácticos, ¿no? Es lo que decimos, ¿no? Bueno, primero, una vez que ya se tienen listos los materiales, ¿no? Que hemos comentado diapositivas adelante, debemos ya empezar el armado, ¿no? El armado de las baterías que contengan tubos con caldo de cultivo. En nuestro caso será, en nuestro primer caso será el caldo lauril sulfato, ¿no? O llamado también caldo lauril triptosa, ¿no? Eso va a depender de del laboratorio, ¿no? Que produzca este producto, ¿no? Esta batería se prepara en filas de 5 tubos, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a utilizar el método del NMP de 5 tubos, ¿ya? Existe una tabla, ¿no? Que nos va a permitir hacer lectura, pero se tendrá necesariamente que armar los tubos en filas de 5 tubos, ¿no? ¿Qué es lo que se aprecia en las fotos? ¿No? En la parte izquierda de perfil y en la parte derecha, de arriba hacia abajo, la primera fila de tubos, que son tubos un poco más grandes, corresponden a tubos de caldo lauril con doble concentración, o sea, doblemente concentrados, ¿ya? Y de las siguientes filas hacia atrás, ¿no? Las 3 siguientes filas corresponden a tubos de caldo lauril a concentración simple. Y nos podemos dar cuenta por el color, ¿no? Miren, si vemos bien acá el tubo más grande tiene medio de cultivo, miren, dense cuenta que está bien cargado, o sea, no está bien concentrado, más amarillo se puede decir, mientras que los tubos que están en la parte de atrás, ¿no? Están más transparentes, ¿no? Vienen a ser caldo de lauril sulfato, pero de concentración simple, ¿no? Una vez que armamos nuestros tubos, inmediatamente procedemos a consignar los códigos del laboratorio, ¿no? Cuando ingresa la muestra a un laboratorio, inmediatamente se le consigna un código, ¿no? Que viene a ser el código de la muestra en laboratorio, ¿no? Y este código puede ser número o letra, es el que se le rotula en las partes superior del tubo, ¿no? De cada tubo, ¿no? Se va a colocar este código con su dilución respectiva, ¿no? A fin de no causar confusión, ¿ya? Aquí está el esquema general del método, ¿no? De fermentación de tubos múltiples.
hablábamos bastante sobre el tubo campana Durham, ¿no? La utilidad que tienen estos tubitos, ¿no? Porque nos va a permitir evidenciar la formación del gas, ¿no? De las bacterias que queremos, digamos, cuantificar. En este caso, estamos hablando de la parte presuntiva, ¿no? Ya que estamos usando el caldo lauril sulfato, ¿no? Aquí no se aprecia muy bien el tubo con el gas, pero antes de continuar con las diluciones, también tenemos que mencionar el tema de la manipulación de las alícuotas, ¿no? Una vez que hemos preparado o armado nuestra batería de tubos, con tubos lauril, con caldo lauril, el procedimiento es el siguiente, ¿no? Van a haber muestras que van a ser sembradas directamente ¿no? de la muestra, ¿no? O sea, siembra por siempre directa. O sea, vamos a tomar una cantidad de, digamos, un volumen de la muestra y vamos a agregarlo en cada tubo, ¿no? Por ejemplo, en la primera fila, a ver, vamos a ver, en la primera fila de tubos, que es el tubo que son de concentración doble, se va a agregar 10 mililitros de la muestra directa, ¿no? Acá en el esquema lo hemos consignado, ¿no? 10 mililitros de la muestra directa, ¿no? 10 mililitros en cada tubo, ¿no? 10 mililitros en el primer tubo, 10 mililitros en el segundo, y así, ¿no? En los 5 tubos, en cada uno de esos 5 tubos se va a agregar 10 mililitros de la muestra directa. En la segunda fila de la batería, que son tubos que contienen caldo lauril tritosa a concentración simple, acá hacemos mención, se va a agregar 1 mililitro de la muestra directa también, ¿ya? No confundir. En la primera fila, la batería, donde están los tubos de concentración doble, se va a agregar 10 mililitros a cada tubo. En la segunda fila, que son caldo lauril sulfato de concentración simple, se va a agregar 1 mililitro a cada tubo. 1 mililitro de muestra directa, o sea, 1 mililitro retiro de la muestra, agrego al primer tubo, ¿no? Otro mililitro retiro de la muestra, agrego al segundo tubo, y así, ¿no? A los 5 tubos voy agregando la muestra directa, ¿no? Y en la tercera y cuarta fila vamos a agregar la muestra diluida. En la tercera fila, o sea, la siguiente fila que corresponde, la tercera, agregaremos 1 mililitro de la dilución de la muestra 10 a la menos 1. Entonces, homogenizo bien mi frasco que he preparado las diluciones. Ya hemos explicado las diluciones de muestra. Entonces, una vez que ya están preparadas, de esa dilución menos 1, ¿no? De 10 a la menos 1, vamos a agregar 1 mililitro a cada tubo, ¿no? 1 mililitro al primer tubo, 1 mililitro al segundo tubo, así, a los 5 tubos del frasco que contiene la dilución 10 a la menos 1. Y por último, en la última fila de la batería, ¿no? Agregaremos 1 mililitro de la muestra diluida, o sea, de nuestra dilución 10 a la menos 2, ¿no? 1 mililitro a la primera, a la primer tubo, ¿no? 1 mililitro al segundo tubo, y así, ¿ya? Entonces, ya tenemos entonces nuestra batería sembrada, ¿no? Que es la primera fila, hemos dicho, concentración doble, y las
3 filas restantes a concentración simple de caldo-lauril triptosa. Aquí algunas fotos reales en el laboratorio. Estos son tubos que no han sido sembrados, tubos con caldo-lauril, ¿no? En este caso serían tubos de concentración doble. En la segunda foto se puede apreciar, ¿no?, claramente las campanas Durham está flotando, ¿no?, en la foto del lado derecho, ¿no?, que corresponde a la formación del gas, ¿no?, turbidez del medio. Miren el medio como está transparente aquí, y aquí se enturbia y al mismo tiempo forma gas. Y en esta parte estamos haciendo un acercamiento mayor para que se pueda notar nítidamente la formación del gas dentro de la campana Durham, ¿no?, tanto del medio en tubo doble en la izquierda como en el tubo de concentración simple en el lado derecho, ¿no? Son fotos que se realizan a diario en el laboratorio. Bien, vamos a hacer un intervalo de unos 15 minutos más o menos.